Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 22. Padre amado, invocamos ahora tu guianza, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Dios omnipotente, que guíes ahora nuestro corazón, nuestra mente, a través de ese mensaje, Señor. Enséñanos, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Abre, Señor, todo nuestro ser con tu presencia, con tu poder, bendito Dios. Danos ojos espirituales. Danos oídos espirituales, Señor, mente espiritual para entender, Señor de la gloria, para ver, para oír tu palabra, bendito Dios Todopoderoso. Danos ese discernimiento que necesitamos en ella, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 23, Ezequiel capítulo 22, versículo 23, leemos con la guianza del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El contexto: el Señor está hablando con Ezequiel respecto al pecado de Israel. Le está dando palabra para que le diga a lo que en ese entonces quedaba como reino de Israel, que era apenas Judá, las ciudades del sur y Jerusalén, la capital de Judá. Entonces, para que Ezequiel les hablara a los judíos respecto a su pecado y lo que Dios está opinando respecto a ellos. Versículo 23: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, a Jerusalén, amén, di a ella, a Jerusalén, a todos sus habitantes: tú no eres limpia. Mire esa palabra: tú no eres limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios buscando hombres que hagan vallado, que se paren en la brecha delante de Dios, clamando por otros. Gloria al Señor. Esta palabra viene para el tiempo del reino del sur, Judá, reino del sur, capital Jerusalén. Es dada por el Señor al profeta Ezequiel. Años antes, más o menos unos 100, 120, 130 años antes, por ahí para el 720, Israel, por reino del norte, ha sido destruida. Ha venido el reino de Asiria con Sennacherib, ha destruido a Israel, la capital Samaria, la ha destruido. Del reino del norte ya no quedó nada, sus reyes fueron llevados presos, los que estaban
reinando en ese momento, fueron llevados con garfio, con gancho en las narices, fueron llevados presos, encadenados, fueron llevados atados a todos los que estaban allá, los que no mataron, se los llevaron a otras regiones, los que no se llevaron como esclavos, los dispersaron en otras naciones, de tal manera que fueron pocos los que quedaron allí en Samaria. Y este rey entonces trajo gente de otras naciones e hizo que las personas de Samaria, los judíos de Samaria, los israelitas de Samaria, se casaran con personas de otras naciones, contaminando así su sangre. Eso tiene sus consecuencias después para los hijos de Cristo. Entonces, esta situación de destrucción sucede allí en Samaria, y el Señor como que la coloca de ejemplo y le dice a Israel, a Jerusalén, perdón, a Judá, reino del sur, le dice, mire todo lo que estaban haciendo, mire todo lo que pasó en ellos, y ustedes cayeron en la misma situación, ustedes cayeron en la misma condición. Su hermana, la del norte, pecó contra mí, idolatría y un poco de vandalismo, todas las cosas que hicieron de pecado y no se arrepintieron de su mal. Entonces yo permití que eso le pasara a ellos. Amén. Yo permití que eso le pasara a ellos. Dios yo estoy completamente convencido, estuvo buscando allá quien se postrara en las rodillas, quien levantara vallado. Dios estuvo buscando allá también, yo lo creo, quien se pusiera delante de él, como dice la Escritura, en la brecha, a clamar por Israel del norte. ¿Pero qué pasó? No lo halló. No lo halló. ¿Por qué? Porque sus profetas eran falsos profetas, porque sus sacerdotes estaban contaminados y sus príncipes eran impíos, no buscaban a Dios, y el pueblo cayó en esa misma condición, y por eso el Señor permitió la destrucción de Israel del norte con capital en Samaria. Y el Señor ahora viene a decir a Jerusalén: Jerusalén, ¿tú estás lo mismo? ¿Acaso no has aprendido de tu hermana? ¿No has aprendido lo que le pasó a ella? Mira cómo estás tú, Jerusalén. También estás robando, estás matando, el sacerdote está contaminado, los profetas están profetizando a nombre de Jehová y Jehová no ha hablado, profecía y mentira, visión de su propia mente, algo mentiroso, estaban engañando, estaban robando a las viudas, estaban aumentando las viudas, o sea, estaban matando a los maridos, estaban robándolas. Esta recriminación viene del Señor hacia el reino de Judá, reino del sur, con capital Jerusalén. Y le está diciendo a Jerusalén: tú estás cometiendo el mismo pecado, tú estás cayendo en el mismo error, tú estás cayendo en este tipo de cosas por las cuales vino castigo también sobre Israel del norte, colocándola nosotros como ejemplo. Amén. Gloria al Señor Dios omnipotente. Entonces vemos nosotros que Judá no aprendió del pecado, o mejor, no aprendió de la tragedia, de lo que le ocurrió a su hermana Israel del norte. Judá no aprendió, no sirvió de ejemplo para su vida lo que le había ocurrido al reino del sur, perdón, reino del norte. Y ahora Judá, o reino del sur, estaba en la misma condición. 120 años, 130 años después, estaba en la misma condición de su hermana del norte, Israel. Y eso es lo que Dios comenzó a reclamarle a Jerusalén, comenzó a reclamarle al reino del sur. Gloria al Señor. En medio del pecado, en medio del momento difícil que estuviera buscando su pueblo, que estuviera pasando su pueblo, en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en medio de la situación más oscura y más tenebrosa que estuviera viviendo su pueblo, Dios siempre buscó un intercesor. Dios siempre buscó una persona que se levantara en medio del pueblo y se pusiera delante de su presencia a rogar por Israel, a rogar por el pueblo judío. A lo largo de la historia bíblica nosotros vemos tantos ejemplos de hombres que Dios levantó, de hombres a los cuales Dios llamó, hombres a los cuales Dios buscó para que cumplieran esa función intercesora. A lo largo de los años, a lo largo de los siglos de la existencia de este pueblo judío, Dios siempre ha buscado intercesores. Amén. Y llega un momento en el cual el Señor tiene que decir: pero no lo hallé, no lo encontré. Busqué quien hiciera vallado, quien separara la brecha, pero no lo hallé. No hubo uno.
que clamara por la tierra. No hubo uno que clamara por los pueblos. No hubo uno que clamara por Israel. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea su santo nombre. Y Dios como que siempre está buscando darle una segunda oportunidad a las naciones. Dios como que siempre está buscando darle otra oportunidad más a los pueblos, a las gentes. Y busca siempre intercesores, busca esa persona que se levante, que denuncie el pecado, busca esa persona que clame, que se postre, que se humille en su presencia, clamando, rogando por aquellos que necesitan la luz de Cristo, que necesitan la luz del Evangelio. Alabado sea su santo nombre. El versículo 30 dice: y busqué entre ellos un hombre que se postrara, que se pusiera delante de él a favor de la tierra para que yo no la destruyese. O sea, como que Dios está con la esperanza de que sí, va a encontrar por lo menos uno que clame por la tierra, que va a encontrar por lo menos uno que clame por las naciones, como que va a encontrar por lo menos uno que clame por los pueblos. El anhelo de Dios no es la destrucción del hombre, dice la Escritura. El anhelo de Dios es que el hombre se arrepienta de su pecado, que el hombre se arrepienta de su maldad y vuelva a Él. Ese es el anhelo de Dios. Dios siempre busca intercesores, Dios siempre busca a quien clame, quien se postre de rodillas, o quien busque su presencia, intercediendo por los problemas, las dificultades, necesidades de la humanidad. Es el anhelo de Dios. Que el hombre no se pierda, sino que se arrepienta de sus pecados y se convierta a Él y regrese a Él, regrese a Dios. Ejemplos bíblicos, tomemos nosotros, por ejemplo, a Noé. Habla la Escritura de Noé como pregonero de justicia. Y ese pregonero de justicia, ¿qué era lo que hacía? Hablaba a la humanidad de ese entonces, de los tiempos del diluvio, cuando estaba edificando el arca. ¿Y cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería el mensaje del pregonero de justicia de Noé? ¿Cuál sería el mensaje de Noé a su humanidad? ¿Cuál sería el mensaje de Noé a esta gente de esa época que estaba plagada de pecado, estaba llena de homicidios, estaba llena de tanto pecado y de tanta maldad? Tanto así que hasta estaban teniendo relaciones con ángeles. Tal era la corrupción, hermano, que había en ese entonces, que hasta se estaban metiendo en este tipo de prácticas sexuales, pero ya como que no les bastaba a nivel humano, sino que ahora querían tener nuevas experiencias y estaban buscando tener sexo ahora con espíritus. Una decadencia total de la raza humana, una depravación total en el pensamiento humano. La Escritura dice que los ángeles, los hijos de Dios, los ángeles, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron mujeres para sí y tuvieron sexo con ellas y procrearon, tuvieron hijos. La degradación social que se presentó, la degradación sexual, moral que se presentó en esa época, terrible, hermano, terrible. Sin embargo, Dios, antes de destruir esa inmoralidad que había en el hombre, en esa sociedad de ese tiempo, levantó a un hombre llamado Noé y lo titula pregonero de justicia. ¿Y cuál sería la función de Noé? Sino la de declarar la palabra de Dios, el llamado a un arrepentimiento, llamando al hombre a cambiar su manera de vivir equivocada, llamando al hombre a arrepentirse de su maldad y volverse a Dios, reconocer que su pecado lo lleva a destrucción y a muerte, que su pecado lo lleva a condenación eterna. Dios levantó a Noé y lo puso a pregonar, a declarar la palabra de arrepentimiento que debía existir en medio de esa humanidad. Dios levantó a un hombre llamado Noé como intercesor delante de él por la tierra para no destruirla. Pero ¿qué pasó? Que el hombre no quiso escuchar a Noé. El hombre no quiso escuchar la palabra de Dios. El hombre no quiso arrepentirse de su pecado. Por eso Dios permitió el diluvio. Por eso hizo Dios que las fuentes de las aguas se abrieran y brotara agua en abundancia. Y la humanidad entonces, dice la Escritura, pereció ahogada. Pereció como castigo divino. ¿Por qué? Porque no creyeron a Noé, pregonero de justicia, intercesor que Dios mismo había levantado para traer palabra de arrepentimiento por medio de él a los hombres. Pero los hombres no quisieron creer. Y pasó lo que pasó. Alabado sea su santo nombre. Tenemos otro caso, Abraham.
Amén. ¿Qué pasó con Abraham? Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Abraham, intercediendo por Sodoma, quiso que Dios no fuera a destruir a Sodoma, que Jehová no fuera a destruir estas ciudades. Y la Escritura dice por allí en Génesis capítulo 18, versículo 22, que Abraham estaba de pie delante. Abraham estaba de pie delante de Jehová, hablando con Jehová. Lo que allí en la Biblia es conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová hablando con Noé, con Abraham. Y Abraham le dice: Señor, ¿destruirá la ciudad aún habiendo 50 justos? Muéstrame los 50. Señor, 45, muéstrame los 45. Señor, no te enojes conmigo, que sean 40, muéstrame los 40. Señor, que sean 30, muéstrame los 30. Señor, que sean 20, muéstrame los 20. Aunque sea 10. Ese fue el diálogo intercesor de Abraham delante de la presencia de Jehová. Pero el pecado que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra y 3 ciudades más era abominación ante los ojos de Dios. La Escritura enseña que estos pobladores, viendo a los ángeles, no tuvieron ningún reparo en querer tener sexo también con los ángeles. La corrupción tan tremenda, tan tenaz que existió en los tiempos de Noé, en el tiempo del hombre, en los tiempos de Noé, en los hombres de ese tiempo, también estaba en el corazón de los hombres del tiempo de Abraham. Esa misma corrupción inmoral, sexual, ese mismo paganismo, ese mismo desaforo estaba también en el corazón de los hombres en el tiempo de Abraham en Sodoma y Gomorra y 3 ciudades más. ¿Será que si se hubiese predicado allí la palabra, se hubiesen arrepentido? La Escritura, hablando de Lot, dice que este hombre justo, Lot, todos los días clamaba a Dios Todopoderoso, viendo el pecado y las aberraciones que se cometían allí en Sodoma. La Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña eso, que allí dentro de la ciudad había un hombre llamado Lot, clamando a Dios Todopoderoso por el pecado, por la corrupción, por la inmoralidad que estaba ocurriendo allí dentro de la ciudad. Lot era como un intercesor también por esa ciudad delante de Dios. Pero estos hombres seguro no quisieron escuchar la reprensión de Lot, ni aún su misma familia quisieron escuchar la voz de Lot. No se arrepintieron de su pecado y por eso vino castigo que destruyó estas ciudades. Tenemos otro ejemplo bíblico, Moisés, cuando el Señor quiso destruir en medio de su ira, en medio de su enojo, en medio de su furor, en medio de la rabia que tenía contra Israel por su murmuración, por su pecado. Cuando quiso destruir este pueblo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés se paró, dice la Escritura, delante de Dios y le dijo: Señor, si no vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí primero, Señor. ¿Cómo no lo hagas, Señor? ¿Cómo vas a hacer eso, Dios Santo? Hizo el papel de intercesor delante de Dios, clamándole al Omnipotente para que no trajera castigo, para que no matara, para que no arrasara a toda la nación que estaba allí en el desierto. Esa es la función del intercesor. Y ese intercesor, o mejor, esa intercesión que hizo Moisés, nos enseña a nosotros que el intercesor, por medio de su oración, por medio de su clamor, puede aplacar la ira, puede aplacar el furor de Dios, puede aplacar la furia que Dios tenga en ese momento, ya sea contra una persona o ya sea contra una nación, contra un pueblo. Eso fue lo que logró Moisés. Estoy confundido un poco con los nombres. Eso fue lo que logró Moisés, parándose, plantándose delante de Dios, para que Dios, en medio de su furor, no destruyera al pueblo de Israel allí en el desierto. Vemos nosotros que Dios siempre ha buscado intercesores. ¿Cuántos ejemplos más podemos mirar nosotros? Nehemías, ¿cierto? Nehemías
intercediendo por medio de la oración y obrando, actuando, a ver qué podía hacer para la reconstrucción de Jerusalén. Esa es la obra del intercesor. Clamar al Dios Todopoderoso para que deje su furia, deje su ira y traiga perdón, misericordia, gracia sobre un país, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una familia, sobre un hogar, sobre una persona. Esa es la función del intercesor. Y Dios siempre los está buscando. Quien interceda por otros. Dios siempre está buscando quien se coloque delante de Él clamando por otros. Y podemos mirar otro poco de ejemplos, pero el ejemplo más grande lo tenemos ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. La Escritura dice que después de crucificado y resucitado, ascendió. ¿Y para dónde se fue? Para los cielos. ¿Y en dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? No lo que dice Shakira en una canción, un desocupado más. No. La Escritura dice que allí Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, está intercediendo por nosotros delante del Padre. Está el Hijo del Dios de gloria intercediendo por nosotros allí en la presencia del Padre, por nosotros, para que no decaigamos en nuestra fe, para que no volvamos atrás, para que continuemos, para que sigamos adelante. Imaginemos nosotros a Jesús, nuestro Señor, clamando todavía por las ciudades, por la paz de Colombia, aún delante del mismo Padre Celestial. Porque Él, la función que cumple, es la función del intercesor, aquel que puede aplacar la ira de Dios, aquel que puede aplacar el furor de Dios, aquel que puede cambiar la determinación en el corazón de Dios. La oración, mi amado hermano, la intercesión, demuestra la palabra de Dios, tiene poder y cambia el temperamento de Dios, cambia la ira de Dios, puede cambiar la determinación del Dios de gloria. Alabado sea su santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Busqué quien hiciera vallado, quien se parara en la brecha. Hablamos de vallado y de brecha, pero ¿qué es un vallado? ¿Qué es una brecha? ¿Qué es un vallado? Un vallado es un muro de protección. Eso es un vallado. Una pared. Algo que se coloca alrededor, una pared que se coloca alrededor de algo o de alguien. Tomemos un ejemplo. El libro de Job. La Escritura dice que el maligno pasó por el lado del Señor y Dios le dijo: oye, maligno, Satanás, ¿de dónde vienes? No, a recorrer la tierra. Ah, ya viste a mi siervo Job. Si él cómo me adora, cómo me glorifica a él. Ah, Señor, eso es porque lo tienes que vallado. Eso es porque lo tienes que cercado, porque lo tienes protegido. Esa es la función del intercesor. Por medio de su oración, levantar un vallado alrededor de una persona, alrededor de un hogar, alrededor de una familia. Por medio de intercesión, levantar un muro protector alrededor de una ciudad, alrededor de un sector, de una cuadra. Levantar muro protector sobre un país. Esa es la función del intercesor. Esa es la función de aquel que se postra en la presencia del Dios de gloria y clama y gime por las familias, por los hogares de la iglesia. Esa es la función del intercesor, hermano. Levantar muro protector, levantar muro guardador sobre un hogar, sobre la vida de otros. Esa es la función del intercesor. Busqué quien hiciera vallado, o sea, busqué quien por medio de la oración delante mío levantara un muro protector, amparador, para que yo no trajera castigo sobre una nación. Que por medio de su quebrantamiento cambiara mi furor, mi ira, mi decisión de traer desgracia, de traer un castigo sobre una ciudad, sobre un hogar, sobre una familia. La función del intercesor es plantarse delante de Dios y levantar por medio de sus lágrimas, por medio de sus gritos, de su súplica, de su gemir, un muro protector sobre aquella persona, sobre aquella familia, sobre aquella ciudad o nación que Dios ha determinado castigar. Hablamos del Dios de amor, ¿sí o no? Pero Dios en su furor, Dios en su ira también reprende al hombre. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces ha hablado Dios al hombre? ¿Cuántas veces ha hablado Dios al hombre y el hombre sigue metido en su pecado, en su maldad? ¿Cuántas veces Dios le habla
a la iglesia. ¿Cuántas veces Dios le habla a los pueblos, a los gobernantes, a las naciones? Pero nadie presta atención, nadie hace caso. Hoy estamos cayendo nosotros en esta época, como dice la Escritura, cuando le preguntan al Señor Jesús: oye, Señor Jesús, ¿cómo serán las señales para el tiempo de tu venida? Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Como en los tiempos de quién? De Noé. Y también como en los tiempos de qué? De Lot. Y hay una gran característica entre Noé y Lot. ¿Y cuál es la gran característica que hay entre estos dos personajes bíblicos? La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual que había en ese entonces. La corrupción, los homicidios, la depravación sexual, la inmoralidad sexual que había en ese entonces. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros hoy día en la sociedad? Esa depravación sexual, esa inmoralidad sexual, es lo que estamos viviendo nosotros. Homicidios, hurtos, eso es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy día. Y al igual que en tiempos de Noé, al igual que en tiempos de Abraham, al igual que en tiempos de Moisés, Dios sigue hablando al hombre. No buscando su destrucción, sino buscando el arrepentimiento del hombre, buscando que el hombre se vuelva de sus malos pasos, pero el hombre no quiere oír a Dios, el hombre no quiere escuchar la voz de Dios, el hombre se ha hecho sordo, no quiere escuchar a Dios, el hombre quiere seguir metido en su pecado, en su inmundicia, el hombre quiere seguir metido en su maldad. Esa es la decisión que ha tomado el hombre. Y cuando el hombre ha tomado esa decisión, nosotros bíblicamente hablando, sabemos entonces cuál es la determinación de Dios: traer castigo sobre las naciones, traer castigo sobre los pueblos, traer castigo sobre las ciudades, traer castigo sobre las personas por su maldad, por su pecado, por su falta de arrepentimiento, por su fe mentirosa y engañosa. Dios no quiere la destrucción del hombre. Lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta de su pecado, se vuelva a Él de sus malos pasos, que cambie su vida, que reconozca que sin Dios el hombre es nada. Eso es lo que Dios busca en el hombre. Y hoy el Dios de gloria levanta personas, levanta pastores, siervos que hablan la palabra y hablan y denuncian el pecado. Pero vemos nosotros cómo la misma maldad se ha levantado aún contra los mismos siervos de Dios, porque quieren callar la voz de Dios en esas personas, en esos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque esa voz redarguye, porque esa voz es como el dedo en la llaga, lastima, estorba, daña, causa dolor. El hombre quiere seguir en su pecado, el hombre quiere seguir en su maldad, el hombre quiere seguir viviendo en su propia voluntad, y el hombre que quiere vivir en su propia voluntad automáticamente se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre nos lleva hacia un extremo diferente a donde está Dios. Dios hoy sigue buscando en su infinita gracia y misericordia quien levante vallado, y sigue buscando, sigue buscando varones valientes, esforzados, que delante de su presencia clamen y oren por los hogares, por las familias, por las ciudades, por las naciones. Mis amados hermanos, las situaciones o la situación de las naciones hoy día, de las ciudades, es tremenda. La inseguridad, esa enfermedad sigue matando gente de una manera tremenda. Desastres naturales. Creo que hoy ocurrió uno en la India. Ayer o hoy ocurrió algo en la India. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a la India por medio de sus siervos? ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Apalearlos, apedrearlos, matarlos. A la cárcel los han enviado. Entonces, ¿no quieren escuchar la voz de Dios? Pues Dios trae juicio sobre esas naciones.
Dios permite las tragedias en esas naciones. ¿Por qué? Porque son naciones que han decidido vivir sin Dios, y sin Dios no vive nadie. Sin Dios no hay vida, sin Dios no hay razón de vivir. Así obró Dios con todos aquellos que rechazaron su palabra, que rechazaron la palabra de salvación, la obra de salvación de su Hijo Jesucristo allí en la cruz. Y los hombres hoy siguen rechazando, los hombres hoy siguen despreciando la palabra de Dios. ¿Cuál será el castigo entonces que Dios tiene preparado para todos aquellos que rechazan su palabra? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nuestros familiares al día de hoy siguen rechazando la palabra? ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado como intercesores por ellos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado en clamor delante de Dios, clamándole al Omnipotente por aquellos hijos, aquel cónyuge, por aquel familiar, padre, abuelo, por aquel primo, sobrino, por aquel de parentesco de nosotros, para que su corazón sea abierto, para que su mente sea abierta? ¿Quién de nosotros utiliza las armas espirituales, sublimes, gloriosas, poderosas que Dios Padre nos ha dado a nosotros, como lo es la oración, el ayuno, el clamor? ¿Quién de nosotros usa la palabra del Dios omnipotente? Como está escrito, son armas espirituales que el Dios de gloria nos ha dado a nosotros para destruir todo argumento del enemigo, para destruir todo cuanto se oponga a la sana doctrina, a lo que es correcto. Por eso, al día de hoy, Dios sigue buscando intercesores. Dios sigue buscando quien se levante, quien se ponga a levantar vallada. Dios sigue buscando quien clame y quien suplique por aquel padre que es borracho, pendenciero, por aquel hermano que está expuesto en la delincuencia, en la drogadicción. Dios sigue buscando al día de hoy quien en su presencia suplique, porque su mano misericordiosa toque ese corazón de bestia y lo convierte en corazón de hombre. Eso fue lo que necesitó Nabucodonosor, un toque del Señor para reconocer que así como estaba mal. Dios sigue buscando quien levante vallado, quien levante un cerco de protección, de oración sobre aquellos que hoy día se están perdiendo, para que el Señor los toque y se conviertan, para que se arrepientan de su pecado, para que vuelvan a Dios. Eso es levantar vallado. ¿Quién se ponga en la brecha? ¿Qué es la brecha? La brecha es una ruptura. La brecha es un hueco. Nosotros lo llamamos quizás pared chiteada. O sea, que allí donde haya una falla, le identifique y comience a clamar para que eso sea restaurado. Que levante vallado, pero que también allí donde está el error, donde está la falla, lo delate, lo denuncie, lo muestre para que eso sea quitado, para que eso sea sanado, para que eso sea limpio. Levantarse, pararse en la brecha, es eso. Ver las cosas que están mal, denunciarlas, buscar corregir eso, buscar enderezar esa situación, esa acción. Porque esa persona que está haciendo eso está ciega, sorda y muda, no entiende, no comprende, porque está en el lazo de Satanás. Y la función del intercesor es pararse delante de Dios y clamar al Señor por esa persona para que sus ojos sean abiertos. Eso es levantar una muralla de protección y eso es pararse delante de Dios allí donde está el problema, donde está el error, denunciarlo para que la mano del Señor actúe. Esa es una brecha, una ruptura. El mundo hoy necesita intercesores. El mundo hoy, no sé si está igual, mejor no creo que esté que en los tiempos de Noé.
o en los tiempos de Sodoma y Gomorra. O está igual, o está peor que en esos tiempos. Y hoy Dios sigue buscando todavía intercesores. Dios sigue buscando personas de oración. Quien en su presencia clamen por la nación, clamen por las ciudades, por las familias, por su propio hogar. Como decía en algún momento, mi amado hermano, cuando los invitemos a orar, vengan a orar, hermano, conéctese a orar. Es su hogar el que está en problemas, es su hogar el que está en peligro. Sea usted mismo intercesor de su propio hogar, porque sus hijos se están yendo al infierno, se están condenando, que son los míos. Yo también tengo problemas con los míos y debo interceder por los míos. Debo también clamar por los suyos, ¿saben? Pero la responsabilidad de su hogar es suya. No sea flojo, ore. Ore. Clame a Dios de gloria por su hogar. Clame a Dios omnipotente por sus hijos. Dios sigue buscando intercesores. En cada hogar, en cada casa, Dios busca un intercesor. Que delante de Él se plante para que el Señor en su misericordia toque el corazón de ese borracho, toque el corazón de ese drogadicto, de ese perverso que está en la familia. Para que la misericordia del Dios de gloria saque esa pandilla o esa delincuencia que de pronto se ha apoderado de las calles del barrio. El Dios de gloria sigue buscando todavía intercesores. Quien haga vallado, quien se pare en la brecha delante de Jehová, a clamar por las familias de la tierra, a clamar por los hogares de la iglesia, a clamar por aquellos hermanos que no han vuelto, por aquellos que regresaron a su propio Egipto y regresaron a su propia Babilonia, a clamar por aquellos que han desechado la palabra de salvación. Y como está escrito por allí en la palabra, en las cartas de Pedro, les ha ocurrido lo del perro, ha vuelto aquí a comer su propio vómito, y les ha ocurrido lo de la marrana, lo de la cerda, el cerdo, el marrano, a revolcarse en su propio cielo otra vez. Aquellos que están desanimados, desalentados, hermanos, ellos necesitan nuestra oración. Ellos necesitan nuestro clamor delante de Dios para que el Dios de gloria envíe su Santo Espíritu una vez más a ellos y encienda sus corazones, para que la presencia del Dios de gloria sea encendiendo una vez más esos pabilos humeantes, como dice la Escritura, para que se llenen una vez más del fuego del Espíritu Santo, para que una vez más arda sus corazones en el fuego verdadero del Dios omnipotente. Eso es lo que necesitan ellos: intercesión. ¿Quién clame por ellos? ¿Quién suplique delante del Padre por ellos? Dios sigue buscando intercesores que se nieguen a sí mismos, que dejen su egoísmo. Como yo estoy bien, entonces ¿para qué oro? Como yo estoy bien, entonces ¿para qué suplico? Pero un pleno desamor, desinterés por la obra de Dios. Cristo no dijo eso en la cruz. ¿Para qué me crucifico? Tantas veces que voy a enviarle predicadores a Héctor y no va a atender. ¿Para qué me crucifico por Héctor entonces? Dios no dijo eso de mí en la cruz. Dios por mí en la cruz lo dio todo. Todo lo dio por mí en la cruz. Pero también lo hizo por ti, por cada uno de nosotros y por ti que me estás mirando. También lo hizo por ti. No lo hizo solamente por los que están aquí presentes o por mí, también lo hizo por ti, por tu padre, por tu madre, por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tu familia, por todos ellos lo hizo. ¿Qué esperas? ¿Que no clamas? ¿A qué estás esperando para oír la voz de Dios tocando tu corazón en esta noche? Para que te levantes como un intercesor y le digas: Señor, heme aquí, como dijo Isaías ante el llamado del Señor. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios está buscando aquellos que estén dispuestos a levantar su voz, dispuestos a levantar su mano y a decir: Señor, yo quiero ser un intercesor de mi hogar, quiero ser un intercesor de mi barrio, de mi ciudad, de mi nación, quiero ser un intercesor de la iglesia tuya, Señor.
El intercesor aprende a llevar el peso de la obra de Dios. El intercesor, por amor a Cristo, siente como suya la carga de la iglesia. Siente como suya la carga de los hermanos. Los problemas, las dificultades de otros se vuelven problema y carga suya. Y se postra, se humilla en la presencia del Dios de gloria para que el Señor responda a la necesidad de ese hermano que quizás está sin trabajo, que quizás está enfermo, que quizás tiene problemas con sus hijos, con su hogar. Pero no, mientras el mal no me toque a mí, mientras el mal no llegue a la puerta de mi casa, entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Eso no va conmigo. El problema de él se lo buscó. Eso se llama egoísmo, desamor se llama eso. En el Antiguo Testamento, el Señor escogió a la familia de los levitas para que llevaran las partes en las cuales se desarmaba el templo allí en el desierto. Cuando el templo se desarmaba porque ellos tenían que avanzar, cada familia sabía cuál era su función. Se arrimaban, se acercaban y tomaban su parte y la echaban al hombro y caminaban con ella, ya fuera con los palos, con las figuras, con los adornos, con las pieles, con lo que fuera. Pero cada familia sabía lo que le tocaba hacer y lo llevaba, cumplía el propósito para lo cual Dios nos había encomendado. Cumplían esa función. Aprendieron a llevar el peso de la obra allí en el desierto. Aprendieron a llevar el peso de la obra de Dios, a pesar del sol, a pesar de la llovizna, a pesar de lo que ocurriera allí, a pesar del hambre o de la sed que tuvieran. Aprendieron a llevar la carga del ministerio allí en el desierto. Eso era lo que hacían aquellas familias levitas encargadas por el Señor para esa tarea. Y tú y yo, ¿cuándo vamos a entender que también hemos sido llamados a orar por la iglesia, a aprender a llevar la carga de la iglesia? ¿Cuándo vamos a aprender que también es responsabilidad nuestra delante de Dios aprender a llevar las cargas, las penas, los sufrimientos de nuestros hermanos y hacerlos como nuestros, implantarnos delante de Dios y levantar vallado, pararnos aquí en la brecha delante del Señor, clamando por esos hermanos? ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a levantar la voz y decir, Señor, heme aquí? Ayúdame, Señor, para que tu propósito se cumpla en mí, Señor. Estás buscando una persona de oración. Estás buscando un intercesor, Señor, heme aquí. Yo voy a hacer la obra. Señor, cuenta conmigo. Lo que tú hiciste en la cruz, Señor, me llama a mí a hacerlo también por otro, bendito Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Imaginemos a Noé, ay no, Señor, ¿cuántos años? Ay no, esperemos, ¿verdad? Cuando han pasado 90, entonces ahí sí. No. Si tú sientes que el Señor te está hablando hoy, si tú sientes que el Señor te está llamando hoy para que hagas esa obra, no tardes en cumplir ese llamado que el Señor te está haciendo. No tardes en cumplir ese llamado que el Señor te hace hoy. Levántate como un hombre, como una mujer de oración, de clamor delante del Dios de gloria y suplica con lágrimas, como hizo Vara, deshaciendo su corazón en ruego, en súplica delante de Dios por tu hogar, por los tuyos. Empieza por ahí. Y el Señor colocará otra familia, también otras personas en tu cabeza por la cual vas a tener que ir orando. El llamado que hace el Señor es, en el día de hoy, que Él está buscando, quien interceda por vos. Una iglesia que quizás solamente piensa en divertirse, pasarla chévere, bien, mientras yo esté bien, mientras el mal no me llegue, pues yo sigo bien y punto, y otros pues miren a ver cómo se cuidan, miren a ver qué hacen. Ese no debería ser el pensamiento cristiano. Ese no debe ser el pensamiento de los hijos de Dios. Ese no debe ser la forma de pensar
de un verdadero hijo de Dios. Suplicar a Dios omnipotente, a Dios todopoderoso. A lo largo de los siglos, ¿cuál ha sido la respuesta del hombre ante esta búsqueda de Dios? Unos sí, otros no. Pero no nos vamos a afianzar en la respuesta de otros. Afiancémonos en la respuesta de cada uno de nosotros en esta noche, o a partir de hoy. Afiancémonos en Dios. Y digamos sí o digamos no. Pero creamos, como está escrito, la oración del justo puede mucho. Mi oración delante de Dios puede servir de intercesión para que Dios cambie corazón de bestia en una persona y coloque corazón de hombre, como lo hizo con Nabucodonosor. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Qué está buscando Dios? La respuesta nuestra. La respuesta del hombre a su llamado. Amén. Amén.